Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Entrevista Venevisión desde el pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara, en compañía del gobernador Henry Falcón. Gobernador, no le digo bienvenido porque somos un club, pero gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes que están aquí una vez más, acompañándonos en esta peregrinación, este acto de fe religiosa y de esperanza en estos momentos difíciles del país. Bienvenido, Venevisión. Gobernador, usted en días previos decía que esperaba este 14 de enero fuera una oportunidad para el reencuentro, para la reconciliación. ¿Es esto posible aun cuando también dijo que los alcaldes del PSV no se involucraron en los preparativos? Bueno, fíjate, yo siempre estimo que este es un momento propicio para enviar un gran mensaje al país y creo que nosotros debemos dar el ejemplo desde Lara. Nosotros en estas actividades podemos caminar 3, 4 millones de personas por las calles de Barquisimeto al encuentro de nuestra madre, unidos en la fe, en la esperanza, pero también en la necesidad de la reflexión y la rectificación. De manera que este es un momento verdaderamente propicio para el reencuentro, para la reconciliación, pero especialmente para conciliar la paz entre todos los venezolanos como hermanos que somos. Fíjese que justamente conversando con las personas que incluso desde finales de diciembre han venido a ver a la Virgen, coinciden en una petición este año y es pedirle a la Virgen paciencia, calma, sosiego. Es innegable que hay filas de personas frente a los establecimientos que venden alimentos. ¿Qué propone Henry Falcón para corregir esta distorsión que impide una correcta distribución de los productos de primera necesidad? Mira, yo hace unos meses atrás insistí mucho sobre el diálogo económico para la productividad y el diálogo político para la gobernabilidad. Yo creo que es el momento. No entiendo por qué el Ejecutivo Nacional no ha hecho como propia esta propuesta que hiciéramos nosotros en su oportunidad, pero creo que la situación de desequilibrio económico y de desequilibrio social que vive el país reclama concertación, reclama que haya de verdad posturas sensatas y que no haya desmesura en los llamados para que esto no conduzca a situaciones violentas que no resuelven nada. No hay país alguno que haya podido superar una crisis sobre la base de la división, pero tampoco hay país alguno que haya sucumbido frente a una crisis. Ningún país en el mundo ha desaparecido frente a una crisis. Lo que nosotros debemos hacer como actores de la política, como intermediarios de la gente, es precisamente incidir para que haya ese gran encuentro, priorizando los problemas de la gente. El problema de la inflación, la situación del desabastecimiento, pero también el problema de la criminalidad, de la inseguridad, y eso lo podemos resolver nosotros los venezolanos si ponemos, repito, en el tope de las prioridades el hecho económico y el hecho social y después el hecho político partidista. Priorizar en Venezuela, priorizar en las necesidades de la gente y después de nuestro partido. Gobernador, ¿y cómo se le pide paciencia a la gente que hace horas de cola y se angustia ante el temor de quizá no poder encontrar un producto que necesita en la cocina de su casa? Bueno, estamos obligados a tener paciencia y a tener además cordura y responsabilidad frente a la crisis. Si nos ubicamos en la realidad del común del venezolano, ciertamente hay una situación de angustia, pero una situación de angustia no la vamos a resolver con una de anarquía y de desorden. Yo creo que aquí tiene que imponerse la sensatez, la mesura y de parte nuestra la responsabilidad de quienes asumimos funciones de gobierno. En este sentido, bueno, la coordinación de los esfuerzos con las cadenas productivas, con las cadenas de distribución, pero también con los cuerpos de seguridad del Estado y con la misma población, para que podamos garantizar el acceso a los rubros necesarios en cada uno de los grupos familiares, pero sin que esto implique que hayan situaciones que puedan generar hechos violentos como los que vivimos aquí después del mes de febrero, que no nos dejaron nada positivo y que por el contrario dejaron una estela de luto, de tristeza y sin duda alguna de desproporción en cuanto a la caída del aparato productivo nacional. Criticado o felicitado por ello, usted es un hombre de diálogo. Lo sigue proponiendo. ¿Qué debería ocurrir en Venezuela una vez el presidente Maduro regrese de la gira? Yo creo que lo primero que debe hacer el gobierno, y en eso nosotros insistimos también en exhortarlos. Primero, bueno, precisar junto al pueblo o precisar para el pueblo cuáles son las medidas económicas, cómo vamos a restablecer el aparato productivo nacional,
¿Cuál es la garantía de reglas claras para que pueda retornar no solamente la inversión, sino también la distribución de los elementos básicos para la cesta alimentaria? Por ejemplo, la unificación cambiaria, si vamos de verdad a rectificar en medio de las reflexiones necesarias sobre la base de estos escenarios que tenemos por delante, si es necesario, como en efecto también venimos planteándolo, bueno, la reunión para esa concertación, para ese diálogo productivo con el sector empresarial y con los actores de la economía, sin ninguna excepción. ¿No podría solo el gobierno? Es que yo creo que esto ya deja de ser un tema exclusivamente del gobierno. Aquí no solamente cuando hablamos de gobierno nacional. Todas las instancias de gobierno, llámese gobiernos municipales, gobiernos regionales y gobierno nacional, deberíamos interactuar. Y de allí la instancia del Consejo Federal de Gobierno. Pero hay otros actores que cobran relevancia en medio de la situación de crisis, los actores de la economía, los actores productivos, Fedecámara, las cámaras productivas, etcétera, y en eso nosotros hemos venido insistiendo. Y pasa por una revisión exhaustiva frente al gobierno y su actitud esperada de rectificación necesaria para que nosotros podamos verdaderamente asumir toda esta situación que pudiera, sin duda alguna, generar mayores distorsiones sociales que no las queremos, que no es sensato, no es responsable políticamente y que nosotros aspiramos, por el contrario, a que se pueda recuperar el aparato productivo, que el país pueda salir adelante en el marco de una concertación, a pesar de nuestras diferencias, que es natural que las tengamos, que es necesaria la diferencia en democracia, pero que fluye en función de la gente y no en función de un partido, de un interés particularizado. Gobernador, en Yaracuy fue prohibido permanecer en las afueras de los comercios para comprar alimentos, por lo menos en horas nocturnas y de madrugada. En Lara puede ocurrir algo similar. ¿Cómo va usted a garantizar el orden y la tranquilidad? Con la debida coordinación, todos los cuerpos de seguridad del Estado, con todos los niveles de gobierno, yo creo que no hace falta. ¿Cómo le vas a pedir tú a un ciudadano que siente la incertidumbre y en ocasiones la desesperación de no conseguir un paquete de pañales, por ejemplo, para su niño o para una persona adulta en condiciones de discapacidad? ¿Cómo vas a pedirle tú a una persona que requiere que su grupo familiar demanda de alimentos, que no vaya a procurárselos donde están los alimentos o donde deberían estar los alimentos? De manera que lo que tenemos que jugar en esto es a que haya el orden necesario para poder accesar a los bienes primarios que demanda la población sin necesidad de limitar, de coartar el derecho que tiene todo el mundo a la alimentación y al sustento debido. De manera que la decisión que han podido tomar en Yaracuy, que no pretendo yo inmiscuirme para nada en los asuntos del estado de Yaracuy, yo la respeto, pero jamás la tomaríamos en Lara. La gira del presidente Maduro, gobernador, ¿ha debido hacerla? Algunos señalan que va a traer deuda, otros que va a traer financiamiento y reactivación del aparato productivo. ¿Qué piensa Henry Falcón? Todas las iniciativas del Ejecutivo Nacional que procuren solventar la situación de crisis económica que enfrenta el país, sin duda alguna son bienvenidas. Nadie puede jugar en Venezuela a que el petróleo siga cayendo, porque la caída del petróleo, del precio del barril de petróleo, significa para nosotros menos divisas para medicinas, menos divisas para alimentos, de cara a un aparato productivo o una economía en decadencia. Entonces, yo creo que esa gira que está haciendo el presidente, ojalá y traiga para nosotros resultados positivos, que podamos ahora tomar decisiones a lo interno del país que promuevan la inversión, que promuevan la productividad y que de alguna manera podamos ciertamente abatir el problema de la inflación, el problema de la especulación, de la escasez, que sin duda alguna hace mellas fundamentalmente en la clase más pobre de los venezolanos. En los sectores siempre excluidos, vaya usted a ver cómo están las colas en algunos sectores de barrio, etcétera, pero que somos llamados nosotros los gobernantes, bueno, a procurar el orden y no incitar al desorden. Y eso no lo puede hacer tampoco un político responsable.
político responsable en tiempos como estos tiene que caracterizarse precisamente por ser un gran conductor, por ser un orientador, un interlocutor, un intermediario de la gente para la resolución de sus problemas, no para profundizar en los problemas, no para llamar a la anarquía, para llamar al desorden, porque eso no es una postura transparente, objetiva y responsable frente al país. Este país nuestro de hoy demanda de nosotros mesura, responsabilidad y compromiso con el país, más allá de nuestros partidos, más allá de nuestra visión política. Esa es la realidad. En el nombre de Dios y nuestra Madre, la Divina Pastora, que nos ilumine el camino y nos dé sabiduría para actuar en función de los intereses de la gente y no de los intereses de nuestro partido. Amén. Usted se ha empeñado en convertir a Lara en referencia, en que los ojos de Venezuela volteen hacia Lara. ¿Cómo ha sido este último año de gestión con 3 alcaldes de la oposición que antes no los tenía? Bueno, yo primero siento el orgullo de compartir gestión de gobierno con todos los alcaldes, sin ninguna excepción. Hemos tenido esa apertura. Me llamó mucho la atención, pero de satisfacción, el Día del Cultor acá mismo en el pueblo de Santa Rosa. Uno de sus expresiones culturales de este pueblo de Lara es San Antonio. Y quien Tocuyo, vino a ofrendar del municipio Morán, el Tocuyo. Y vino el propio alcalde, que es militante del PSUV. Le dio la mano, lo saludó. Nos dimos la mano, nos saludamos allí frente a nuestra Madre, la Divina Pastora. Y yo siempre he abogado por ello. Yo apuesto a la gobernabilidad del país. Yo creo en el Estado de Derecho. Yo creo en la Constitución y aspiro que los caminos que nosotros transitemos se den en el marco de ella, no en el marco de una aventura apresurada, porque el apuro lo que deja es cansancio. Pero en ocasiones donde ha ocurrido cosas muy parecidas a las que han ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos, además de cansancio ha dejado luto, tristeza y miseria. Eso no lo queremos para nuestro país. Claro que sí, de ningún lado. Gobernador, vamos a aprovechar que tenemos aquí una imagen de la Divina Pastora pequeña para hablar justamente de ese evento. Mañana a esta hora ya la Divina Pastora inició camino a Barquisimeto. La logística está lista, está preparada. ¿Cuánta gente se estima venga a Barquisimeto? Bueno, nosotros habíamos hablado de 3 millones de personas. Un poco dentro de Al arzobispo no le gusta que uno hable de cifras. No, Monseñor Castillo es un hombre muy inteligente y muy responsable, y con él venimos abordando también un conjunto de iniciativas como esta que tú ves acá en el pueblo de Santa Rosa. Todo lo que tú ves, todo, mira, esto es un trabajo de la alcaldía de Barquisimeto, Alfredo, el alcalde José Barrera de Cabudar y nosotros. Pero recuerda que esta rehabilitación del templo, que es la morada de nuestra Madre, la Divina Pastora, el museo, la sala de reconciliación, este mirador, todo esto que tú ves aquí, la plaza, el arco, es una cosa espectacular que nosotros nos atrevimos a soñar. Y lo soñamos gobierno, iglesia, y donde incluso en su momento participó el gobierno nacional, porque aquí hay recursos en su momento del Ejecutivo Nacional y eso no lo podemos negar, sería mezquino. Ahora nos estamos proponiendo una obra de gran envergadura, una obra religiosa que sin duda alguna va a ser un referencial importante para el mundo. El monumento mariano más grande que conozca la tierra y que estará ubicada aquí en el corazón de Venezuela, en Barquisimeto. Similar al Cristo Redentor de Río, a la Virgen de la Paz, algo a la así. Virgen de la Paz, a esas grandes imágenes religiosas que se convierten en íconos para el turismo religioso y que nosotros acá junto al Ejecutivo Nacional, yo se lo planteé al presidente de la República como un símbolo a la paz, como un símbolo al entendimiento, a la reconciliación necesaria de Venezuela. ¿Listo para cuándo, gobernador? Para el próximo año, Con si el Dios favor quiere. de Dios. Por ahí tenemos la maqueta, es un monumento de 68 metros de altura, una obra cinética, producto del intelecto, la imaginación y la iniciativa de la Facultad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, acá en Lara, donde la Iglesia Católica junto a nosotros y el gobierno nacional y los gobiernos locales hemos mancomunado esfuerzos y desde allí le estamos diciendo a Venezuela por qué sí es posible ponerse de acuerdo desde Lara para poder conciliar en puntos de vista que de alguna manera nos convoquen a la paz. ¿Por qué podemos caminar 3, 4 millones de venezolanos y otros que vienen de otras latitudes y podemos caminar agarrados de la mano, unidos en la fe? Orando. Y además también reflexionando y ganados a rectificar en función de los demás, en función de Venezuela. Y allí es donde está el hecho claro, el hecho cierto, evidente,
de que sí es posible trascender, de que nosotros podemos, no solo que podemos, vamos a salir de la situación de crisis donde estamos y nos vamos a volver a colocar en un país referencial en el mundo. Ahora, para ello hay que tener más que voluntad política, hay que tener compromiso, hay que comprometerse con Venezuela, hay que trascender la visión política que tengamos unos y otros. La democracia se alimenta de la diferencia, pero no podemos quedarnos en la diferencia. Tenemos que trascender a ellas para construir para la gente. Gobernador, la seguridad, ¿cuánta gente va a cuidar a la gente que va a caminar, sus pertenencias, que no haya inconvenientes? Son casi 3.000 funcionarios de todos los cuerpos de civil, seguridad. Entiendo, van a usar una franela como esta, ¿no? Estos son los funcionarios de la gobernación del Estado. Persona que ve a alguien con esta franela le puede pedir ayuda, digamos. Les pueden solicitar ayuda, especialmente niños, extraviados, abuelitos, etcétera, puntos logísticos que vamos a tener distribuidos a lo largo de toda la procesión. Repito, hay 3.000 funcionarios de seguridad, policías municipales del Estado, Policía Nacional, Guardia Nacional, Ejército, Protección Civil, bomberos, todos hemos hecho un esfuerzo mancomunado para que esto sea, como ha sido todos los años, en el nombre de Dios, amén. Un éxito, así en el nombre de Dios. Así sea. ¿El maratón lo va a hacer? Que siempre la carrera, mañana vamos a hacer la carrera a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, saliendo del obelisco, llegamos aquí, estamos acá en la misa de Santa Rosa, después nos vamos a la misa de la Plaza Macario Yepes y después estamos en la misa, cerramos en la catedral y le rogamos a nuestra Madre, la Divina Pastora, y a Dios que este punto de encuentro en el corazón de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara, sirva como un gran referente para convocarnos a la unión, a la concertación, al entendimiento, a la reconciliación y especialmente a la paz como hermanos venezolanos que somos. Gracias, gobernador. Así despedimos esta edición de Entrevista Venevisión desde el pueblo de Santa Rosa en el Estado Lara. Todo está listo para este 14 de enero. Falta solo el espíritu de recogimiento que debe acompañar esta manifestación de fe mariana. Gracias, Lirio. Estamos